Estás escuchando Economía Directa. Muy buenas tardes, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy tenemos como invitados a Manuel Rey. Buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes. Y a Manuel Serra. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Hoy es nuestro segundo programa en directo y hemos tenido programa doble. Recordemos que ya hemos emitido en directo esta mañana con Eduardo García y Diego Lorenzana. Y evidentemente vamos a tratar de temas muy similares a los de esta mañana. Vamos a hablar de la actitud del gobierno ante el rescate, vamos a hablar del Tribunal Constitucional alemán, de su sentencia, y vamos a hablar también de noticias nuevas que han salido, principalmente pues ese anuncio que ha tenido la FED de que va a incrementar las compras de activos basados en hipotecas de agencias gubernamentales hasta 40.000 millones al mes. Es el mismo programa que ya tenía, bueno, es una noticia muy reciente, aún no ha dado tiempo a analizarla bien, pero en fin, es simplemente que incrementan estas compras. Hay bastante, realmente todavía no ha habido muchas reacciones a este respecto, pero en fin, vamos a ver. Manuel Rey, a mí me gustaría que hicieras un análisis de qué puede suponer el dictamen del Tribunal Constitucional alemán referente al papel de Alemania en los rescates europeos. O sea, ¿qué significa? ¿Qué limitaciones ha impuesto el Tribunal Constitucional alemán? ¿Estas limitaciones en qué se pueden traducir? En fin, ¿tú qué opinión tienes de lo que ha pasado? Bien, en nuestra opinión, aunque tenemos todavía, lógicamente, va a requerir de su tiempo el análisis detallado, porque lo que se ha circulado realmente es una nota de prensa con el fallo, habrá que verlo muy en detalle, las condiciones que se imponen, pero básicamente lo que hace es, bueno, ratifica lo que es el ESM, ¿no? Básicamente que es ese mecanismo de rescate comunitario para los países en problemas, pero le impone una serie de limitaciones muy claras en la participación alemana, que lógicamente sobre lo que tiene que fallar el Tribunal Constitucional alemán es aplicar pues las normas que imperan al respecto de qué puede y qué no puede hacer el gobierno alemán en su participación en este rescate. Bueno, yendo por partes, la primera magnitud que tenemos que tener en cuenta es que tiene una limitación de 190.000 millones de euros en la participación, y a partir de ahí establece una serie de condiciones que son muy claras. La primera de ellas es que cualquier incremento posterior se va a tener que ir a la Cámara alemana, ¿no?, a lo que es el Bundestag, y ser aprobada. Lo cual, evidentemente, ante unas demandas superiores de capital por parte de los países en problemas, bueno, pues habría que ver cuál va a ser la posición de la Cámara alemana, porque no olvidemos que, bueno, si bien se obtuvo un voto favorable, estas circunstancias pueden cambiar, y pueden cambiar mucho. Con el paso de los meses, y sobre todo si empiezan un poco a ver que les estamos tomando el pelo miserablemente. Luego, por otra parte, hay que tener también en cuenta que ya va anticipando algo que es de pura lógica, pero que lógicamente el Tribunal Constitucional alemán se tiene que pronunciar al respecto, que es de qué pasa si, lógicamente, países como el caso de España, de Italia, de Grecia, que están aportando fondos al Fondo Común de Rescate por sus dificultades financieras, tienen que abandonar la aportación, no pueden ir a más aportaciones. Claro, lógicamente quedaría el peso de la aportación en manos de aquellos países que no tienen problemas, y esto sí que ya se lo prohíbe.
esto sí que ya se lo prohíbe. Es decir, no va a dejar que Alemania, el gobierno alemán, incremente el peso de su participación en el fondo, con lo cual le deja las manos muy, muy atadas. Y yo creo que como tercer punto, y para tampoco monopolizar aquí la exposición, yo creo que el tercer punto en el que deberíamos de fijarnos particularmente, y sobre esto ha hablado bastante Daniel Lacalle, creo que es un autor que hay que seguir a este respecto, porque dedicó varios artículos y muy acertados bajo mi opinión, a las capacidades reales que tiene el ESM, porque no olvidemos que el ESM en principio, bueno, se habló de varios mecanismos, de que si iba a ser una especie de fondo, claro, lo que buscaban era apalancarse, para aquellos oyentes que no están introducidos en finanzas, un fondo apalancado permite tener un poder de emisión de dinero superior a los fondos iniciales que se han aportado. Según los mecanismos, bueno, pues se puede llegar a factores de apalancamiento de 4-1, de 10-1, hasta de 50-1 si se utilizan derivados. Esto fracasó porque, bueno, se tanteó al mercado y el mercado, que claro, es profesional, sabe que todo eso iba a ser puro humo y lógicamente se negaron. Luego, acordémonos que se intentó tantear una especie de emisión de deuda propia, pero también se volvió a tumbar porque eran unos eurobonos encubiertos y también se descartó, con lo cual lo que tenemos es el mecanismo final al que hemos llegado con el ESM, es ese de ese fondo, ¿no?, de aportación común, pero el problema es que si ese fondo quiere mantener el rating crediticio de cara a emitir deuda, necesita mantener unos niveles de reservas, un balance entre el capital y las posiciones que tiene prestadas muy determinadas. Sí. Perdona, Manuel, entonces yo entiendo que todos estos mecanismos de que se quería dotar al rescate europeo, de hacer la licencia bancaria para poder apalancarse, convertirlo en un mecanismo permanente. Un detalle importante, la licencia bancaria ha quedado descartada por el Tribunal Constitucional también. Sí, eso es lo que iba a comentar. Sí. O la emisión de algún mecanismo tipo eurobonos, todo esto en principio ha quedado descartado. Descartado totalmente por el Tribunal Constitucional. Entonces lo que nos queda es el fondo puro y duro con aportaciones provenientes de impuestos de los determinados países. Es un fondo puro y duro. Y emisiones basadas en la solvencia de los respectivos países. Correcto. Claro, y luego también, bueno, pues y también creo que hay muchas limitaciones a las compras de deuda por parte del Banco Central Europeo, creo que me ha parecido a mi entender. Efectivamente. Corrígeme si me equivoco, que ya no se va a poder comprar deuda pues cuando yo me levanto por la mañana, o sea, el señor Draghi, perdón, se levanta por la mañana y dice, bueno, pues hoy voy a comprar 3.000 millones de deuda española, pues ya no. En efecto, limita de una manera muy, muy clara también esos mecanismos de compra de deuda. Es decir, la lectura real, profesional que se le debe de dar a ese fallo, y vuelvo a insistir, aún nos quedan bastantes temas que perfilar y que lo veremos en las reuniones preparatorias y en los trabajos previos y finalmente en la cumbre de octubre. El Tribunal Constitucional alemán marca ya una pauta muy clara que está clarísimo que van a seguir todos los gobiernos del norte de Europa. Hay un fondo común, se va a aportar ese fondo, está muy limitado, muy limitado. Se empieza a tomar control ya sobre las prácticas del Banco Central Europeo respecto de compra de deuda. De hecho, se alude directamente incluso al problema que hay ya montado en el Target 2, problema que tú has venido destacando muchas veces y que evidentemente es un tema preocupante, desde luego los saldos que hay ahí. Con lo cual, ese es el dinero con el que nosotros nos vamos a manejar. Ojo, estamos hablando de topes, porque aquí mucha gente está dando por sentado que Alemania se va a ir de cabeza a los 190.000 millones de aportación del fondo. Y otra cosa más, que es la condicionalidad. Es decir, que el gobierno al cual se le va a dar dinero tiene que solicitar formalmente el rescate. En primer lugar. Y tiene que firmar las condiciones que van aparejadas a ese rescate. Sí, pero ahí es donde viene el truco del almendruco. Vivimos una situación paradójica en España. Es una situación paradójica. En España desconocemos las condiciones y los documentos de trabajo que han sido presentados a Alemania y a Bruselas y las condicionalidades del rescate. Y sin embargo, el Parlamento alemán dispone de esos datos y no dispone de ellos el Parlamento español. Y aquí no pasa nada. Ya entiendo. No pasa nada. Ya entiendo.
¿Y no son públicos esos datos? No son públicos. Entiendo, sí. Son confidenciales. Están además bajo el estatus de información confidencial. Hay una estructura de información dentro de la Unión Europea, como de cualquier organismo público, que clasifica la información según los niveles, por ejemplo, pues lo que son reuniones previas de preparación, etcétera. Bueno, pues todos esos documentos tienen una serie de clasificaciones, o bien por la temática que se emplea, por ejemplo, todos los temas de seguridad, defensa, interior, etcétera, por evidentes motivos están sometidos a limitaciones, y también por una cuestión de confidencialidad, ¿no? Es una negociación entre partes de un determinado problema. Lógicamente, bueno, pues está sometido a una confidencialidad para evitar pues interferencias pues de prensa o de opinión pública, etcétera, hasta que se llega, bueno, pues a una resolución de ese conflicto, se llega a un acuerdo en el cual, bueno, pues se establecen una serie de condiciones, y en este caso sí está sometido precisamente a confidencialidad. Y aquí nadie, por ejemplo, ¿no?, los de Izquierda Unida, que son muy dados a los movimientos demagógicos, no veo que se estén moviendo para exigir que el Parlamento español tenga conocimiento de estas negociaciones y el acceso a esta, ya que además son muy dados todos ellos a constituir comisiones. Yo no veo que haya una comisión que esté supervisando desde el Parlamento español, que a fin de cuentas se dice que es donde reside la soberanía popular. No veo que haya nadie que haya demandado el acceso a esa información. Tampoco el PSOE ni UPyD, vamos. No, tampoco. Muy bien, pues Manuel Serra, ¿a ti qué te parece todo esto que estamos comentando? Bueno, vamos a ver. Lo primero es alegrarme que en algún sitio todavía haya países donde las reglas del juego democrático, al menos como la entendemos los liberales, supongo que para un marxista estos son formalidades que no tienen ningún sentido. Pero, insisto, encontrar un sitio donde todavía se respeten las reglas del juego, donde un tribunal constitucional haga un dictamen jurídico ateniéndose a una constitución donde no es, vamos, esas togas rojas tan bonitas no se las van a manchar con el lodo del camino, ¿vale?, sino que van a coger la tradición de su país, lo que ha sido el sentido que han ido puliendo durante unos 60 años con esta constitución, y no se han salido de ahí. No han cedido a ningún chantaje político. No han cedido es que a mí me nombró este partido o el otro, o influyó en mi nombramiento. No, yo me alegro del grado alto de salubridad en ese ejercicio de democracia, en el que, bueno, es que aquí yo estoy pensando que rápidamente cada uno de los dos bandos en los que se alinean hubieran ido a pedir instrucciones a su respectiva ala para ver qué nuevo sentido hay que dar a la Constitución española, porque lo que hicimos en el año 78 no vale ya y debemos de cambiarlo. Por lo tanto, ya le voy dando un valor positivo a ese dictamen, por lo menos en cuanto a las formas respetadas. Respecto al contenido, mi tocayo lo ha dejado bastante claro. A mí es que me daba la impresión de que no iba a haber un dictamen negativo, en el sentido de usted no puede hacer eso, porque había ya algunos dictámenes, ya había un cierto consenso sobre lo que se podía hacer dentro del marco del juego constitucional alemán. La pelota posiblemente ya queda jugada de otra manera. El Tribunal Constitucional alemán lo que ha dado es fin del tercer tiempo, o del cuarto, o del segundo, me da igual. Vamos a seguir partido después del descanso, y ese partido se juega a final de año en la configuración que se le intente dar al papel del Banco Central Europeo de cara al futuro. Es decir, si se atreven a ir a un Banco Central Europeo equivalente a una Reserva Federal, a un sistema de supervisión bancaria único, al menos para las entidades grandes, sistémicas, no se van a meter con la caja de ahorros de mi pueblo. Hablamos de 20.000 entidades. Claro, ya han dicho que no, que para esos microentidades los bancos centrales de cada país pueden seguir haciendo marcha, que no tienen un peso específico sobre la economía, no lo tienen. Pero cualquier entidad que vaya a coger un tamaño mínimo, esas 20 entidades que hay en España, y a lo mejor me quedo largo, que pueden tener un peso importante en nuestra economía, más lo mismo en los demás países,
no son tantas y los va a supervisar el Banco Central Europeo. Y a partir de ahí, en el ejercicio de esa soberanía monetaria, ya va a poder resolver los problemas que tenga con los bancos. Pero eso exige jurídicamente un cambio de reglas del juego. Que el Tribunal Constitucional alemán también en su momento puede hacer un dictamen, pero que si se respetan las normas de modificación de la Constitución alemana, en lo que sea necesario, lo respetarán. Es decir, si usted sigue las reglas del procedimiento y me va a hacer un cambio en nuestra Constitución porque va a hacer una soberanía a Europa, y eso requiere, no soy experto en derecho constitucional alemán y no sé qué es lo que requiere, pero se podría haber mirado, la verdad. Lo que requiera, las mayorías parlamentarias, referéndum, lo que sea, irá. Aquí nos exponemos a una reunión clandestina del Parlamento español, hecha de cualquier manera, y rápidamente la Constitución queda modificada nuevamente para cumplir con lo que nos han mandado desde Europa. Esa falta de espíritu crítico en nuestros queridos políticos de aquí es lo que yo le echo de menos. Y de respeto a las instituciones, tocayo. Claro. Y de respeto a las instituciones. Ay, pero los últimos 10 años han sido un cachoteo. Estatutos que desbordaban las previsiones constitucionales, tribunales constitucionales plegándose a la mayoría parlamentaria tirando, vamos, es que es tirar sus competencias por el suelo. No, nosotros no nos sentimos moralmente fuertes como para controlar al Parlamento. Manolo, sus únicas competencias son chupar del bote, y perdona que sea tan bruto. No, eso son habilidades. Eso son habilidades. Innatas y adquiridas. ¿Vale? Eso ya verá cada uno quién venía equipado de casa y quién aprendió por el camino. Pero la diferencia de un tribunal constitucional con el otro es ese. Que aquí están permanentemente innovando y como tienen que innovar para resolver problemas y no quieren mirar atrás, lo que hacen es, caray, pues vamos a decidirlo por mayorías, como si fuéramos un trasunto del Parlamento. En fin, me he ido a la derivada política del tema, pero también es que Manuel lo ha explicado bastante bien. La derivada económica para mí es que, y también me lleva a una jurídica, es que dentro de 3 meses vamos a ver una negociación trascendental en la que sería muy bueno que el pueblo español supiera lo que nos jugamos, porque puede ser un paso bien hecho e importantísimo hacia una Unión Europea, a la que muchos aquí empiezan a oponerse y otros todavía mantienen un ámbito de esperanza. Pero si se da el paso, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pedir una consulta? ¿O vamos a dejar que pase la cosa? ¿Vamos a tener miedo de ejercer nuestra responsabilidad como ciudadanos? ¿O nuestros políticos van a tener miedo de que lo hagamos? ¿O vamos a dar otra vez el espectáculo del año 2005? Fue cuando el referéndum... Miedo no tienen pánico. Mira, en el 2005 creo que fue el referéndum español sobre la reforma fallida de Constitución Europea, porque los franceses y los holandeses dijeron que verdes las iban a segar. Aquí se fue a votar en tromba. Sí. Claro. Y yo, que soy europeísta, me he definido públicamente como europeísta y que estaría encantado de vivir en los Estados Unidos de Europa, y si fueran germanófilos mejor, vamos a poner las cartas encima de la mesa. Sin embargo, voté no a aquella Constitución, porque además me tomé el valor de pegarle una ojeada. No voy a decir estudiarla porque era infumable. Y no. Espero que ahora sean capaces de hacer algo mejor. Tengo mis dudas. A mí hay otra cosa, Manuel Rey, que me llama mucho la atención, ¿no? Y es que el análisis que se puede hacer ahora de la situación en que queda la crisis europea es el mismo que había aproximadamente hace un año, cuando hablábamos de ello. Sí, correcto. Es decir, volvemos al punto de partida. Lo has definido muy bien. Aquí no hay absolutamente ningún mecanismo más que el fondo puro y duro con aportaciones a pelo de los miembros. Tienen que venir los chiquiteros a poner a bote. Y el BCE apagando los fuegos según vayan saliendo comprando los bonitos. Sí, pero ahí está el detalle, ¿eh? Ahí está el detalle. Ojito, porque el fallo del Tribunal Constitucional alemán
ya apunta directamente, y esto sí ya es un tema de alta política, ya apunta directamente a ponerle el bozal y atarle muy, muy cortita la correa al Banco Central Europeo. Apunta además de una manera directa y además alude donde le duele, porque hay aquí dos elementos. Aludía mi tocayo al tema de la Constitución y de la legislación alemana, pero es que no olvidemos que lo que está aquí en juego de verdad es el artículo 123 del Tratado Financiero. Es decir, los tramos de financiación tienen que ser muy claros y siempre va a ser la suma consolidada de todos ellos, de manera que no se puede bajo ningún concepto establecer canales paralelos o secundarios con los cuales eludir los canales establecidos. Y con eso a lo que se está refiriendo es básicamente está apuntando a dos elementos fundamentales, que son, por un lado, la política de adquisición de deuda, además es que lo nombra directamente en el fallo, del Banco Central Europeo, y la posición acreedora de más de 750.000 millones que ya tiene Alemania en el Target 2. Ya está avisando muy claramente que no se va a tolerar. Es decir, ya hemos hecho más que suficiente, caballeros, y hemos llegado al límite de lo que nuestra legalidad, en el caso de Alemania, y de los tratados que están suscritos, se podía hacer. Pues a mí, final. A mí que me digan cómo van a dar la vuelta a lo del Target 2, porque yo no lo entiendo. Pues yo entiendo que en principio, vamos a ver, eso es una posición acreedora, es una financiación a todos los efectos, y eso hay que resolverlo. Sí, pero ¿cómo? Porque eso solo se puede compensar mediante aportaciones privadas de capital, es decir, que aquí la banca española pudiera deshacer posiciones en el Banco Central Europeo y que eso fuera compensado por captación de capital en los mercados internacionales. Y yo no veo a los mercados internacionales de capital dándole ese dinero a la banca española. Perdón. No, evidentemente, sino media una petición formal de rescate por parte de España, una negociación que era un poco también a lo que aludía Manuel en Bruselas de toda la reestructuración de la deuda de aquellos países que soliciten un rescate, y pasado pues un periodo que lo normal en estos casos que sea de unos entre 2 a 5 años, la situación se vaya normalizando y vayas recibiendo por parte de los mercados de capitales, con tu economía reestructurada, los capitales necesarios para ir compensando esas posiciones. Eso sí que es lo que le va a pasar a Irlanda, o bueno, lo que le está empezando a pasar ya. Bien, pues ese es un ejemplo. Irlanda la tenemos por un lado, Grecia la tenemos por el otro. Caballeros, elijan usted, susto o muerte. Claro, Grecia estoy mirando ahora mismo y creo que ha batido todos los récords de probabilidad de quiebra. Está en el 99,99%. Bueno, aún tiene un margen. Sí, tiene un pequeño margen, sí. Vamos, es asombroso. La situación allí, pues evidentemente está totalmente fuera de control. O sea, no se puede decir otra cosa. Después de más de 2 años del primer rescate, pues es que no... Hay una cosa hay cosas que se pueden discutir y otras que no. La realidad es que Irlanda, con todas las movidas que ha tenido, que han sido muy gordas, no se ha dejado arrastrar, ha hecho a su manera los deberes, se ha buscado la vida, de acuerdo que tiene al tío Gilito al otro lado del Atlántico, que eso pesa mucho, pero se ha buscado la vida y va volviendo por el camino. Eso, yo me voy a lo que son los resultados, porque en la vida al final lo único que importa son los resultados. Y por el otro lado tenemos el caso griego, que se ha transformado en un auténtico gallinero que realmente no les lleva absolutamente a ninguna parte, porque ya me dirán a mí, o sea, ¿qué le aporta a la población? Que a fin de cuentas es lo que aquí importa, todo lo que está pasando, o sea, recortes, violencia, extremismo político, o sea, una inestabilidad total y absoluta. Es decir, hay que en estos momentos invertir en Grecia no es muy diferente al riesgo de invertir en Afganistán. Bueno, y ya tenemos ahí además a los nazis pegándose de leches con los comunistas, igual que en los años 30 en Alemania. ¿Estamos viendo eso en Irlanda? Me parece a mí que no. Pues a lo mejor hay que fijarse en qué han hecho los irlandeses bien, por lo menos para no hacer sufrir a su población más allá de lo estrictamente necesario. El otro día comentaba Antonio Giovetti, nuestro compañero, que había habido un caso, habían entrado los nazis a saco en un negocio de unos pakistaníes, habían roto los cristales, le habían pegado fuego y allí aquí paz y después gloria. Ahí no se sabe ni quién lo ha hecho, ni ha aparecido la policía, y bueno, cuando han aparecido evidentemente ha sido cuando ya se habían ido.
Y bueno, en ese plan están en estos momentos. O sea, que imagina tú ya las cosas que se están empezando a ver allí. Bueno, en fin. ¿Y tú qué dirías, Manuel Serra, de la actitud ahora mismo? Sí, perdona, que ibas a decir algo, comenta. No, hazme la pregunta, No, te iba a comentar que qué pensabas de la disposición del gobierno español, digamos, a solicitar ese rescate, o cuál es la posición ahora mismo del gobierno español. Hemos visto que se ha relajado mucho la prima de riesgo. Evidentemente la prima de riesgo estaba por encima, rondando los 600 puntos básicos, ahora mismo está un poquito por encima de 400. Ayer, después del anuncio del Tribunal Constitucional alemán, bajó un poquito hasta los 395, pero ha vuelto a subir. Ahora mismo está también otra vez cerca de 420. A los mercados se les ve un poco a la expectativa. Ayer subió un poquito la bolsa, hoy ha bajado un poco. Y el gobierno parece que está esperando a ver qué pasa. No sé qué piensas tú. ¿Cuál crees tú que es ahora mismo la actitud del gobierno español? Lo que yo piense. Bueno, claro, eso es lo que nos interesa, lo que piensas tú. Porque saberlo no lo sabe, yo creo que ni el mismo Mariano lo que va a hacer. Eso es lo primero. El ejercicio de galleguismo político del señor Mariano Rajoy realmente me tiene perplejo. No, estoy inmovilizado, estoy en un placaje en el que soy incapaz de criticarlo o de alabarlo. Es habitual en el trato con los gallegos, no te sientas tampoco... Ya te cogeré por banda, ya. Como te diría yo, vamos a ver, ahora yendo a la pregunta en serio, pero que viene matizado por lo primero que he dicho. Me parece lógico que uno, si tiene la oportunidad antes de firmar un contrato, se lo lea. Esa parte del argumentario se la compro, ningún problema. Otra cosa es que, como muchas veces ha dicho Manuel Rey, el contrato lo tienen encima de la mesa, lo tenía ya Zapatero. Eso es, y lo tenía pegado en la pared del despacho de la Moncloa cuando entró allí el primer día. Sí, ya está, tiene manchas de nocilla, hombre, por Dios. Sí, mira, eso me recuerda un día que fuimos a cenar en un tugurio en Orán, que cuando salimos, el que nos invitaba le dijo al dueño: apúntame la factura en la pared. Porque allí las cuentas las dejan apuntadas en la pared. Y luego ya pasaré. Pues aquí más o menos creo que está haciendo lo mismo. Lo está dejando apuntado en la pared, y se lo deja al otro, y el que viene detrás tal. Pero bueno, siempre hay, y lo sabemos en toda negociación, siempre hay pequeños flecos, siempre hay cosas, porque además las circunstancias también han ido cambiando durante todo este tiempo, y por tanto ha habido cosas nuevas a las que habrán tenido que hacer frente. También esos datos secretos de ejecución presupuestaria, o la posibilidad de manipularlos, o es posible, estén en juego para elegir un mejor o peor momento. Si estuviera yo en lo cierto y la jugada fuerte realmente es a final de año en la negociación de un tratado en el que cada uno va a decir hasta dónde cede y dónde no cede, pues cuantas más cartas lleves, aunque solo sea a base de aún tienes que arrancarme el sí de mis dedos fríos y muertos, pues es una carta más a jugar. Sinceramente, a veces esta falta de información tiene un problema, y es que incluso cuando quisieras ayudar no puedes, porque no sabes si empujándolo lo tiras o le das a impulso, ¿vale? Y no me atrevo a mojarme. Si fuera yo el que estuviera ahí, pensaría en mí mismo que estoy ganando tiempo para mejorar alguna posición, algo que tengo entre manos, y que no te pienso enseñar las cartas mientras tú no me enseñes las mías. Pero yo no soy él. Así que algún día la historia le tendrá que enjuiciar. No te puedo decir otra cosa. Y entonces, tú, Manuel Rey, ¿qué es lo que piensas? Pues, ahora mismo de lo que está haciendo el gobierno español. De verdad, o sea, supongo que tendrías ocasión de ver la entrevista que le hicieron en Televisión Española, bueno, el nodo, como digo yo, que le hicieron el martes pasado. Si te voy a ser sincero, no la he visto ni tengo pensado verla, porque es que sencillamente ya sabía
Algo leí de los artículos relativos al tema, pero no... ¿Y qué piensas tú de cuál puede ser la actitud? Que a mí me llamó la atención lo primero. Pues mira, eso yo creo que está muy relacionado con una pregunta que nos está planteando el oyente Anonymous a este respecto. Está muy relacionada, ¿no? Anonymous nos plantea que, bueno, Goldman Sachs filtró que, bueno, a los 2 días, ¿no?, de la decisión del Tribunal Constitucional alemán, que Mariano que pediría el rescate. Efectivamente, yo le di credibilidad a esa posibilidad. ¿Cómo lo veo a día de hoy? Bueno, pues realmente aquí se ha trabajado con 2 escenarios en este tema. Ya habíamos recibido información fiable, bastante fiable, al respecto de cuál iba a ser el fallo y en qué línea iba a ir, una de dos. O se estaba hablando, por un lado, de que iba a aprobar, ¿no?, el mecanismo de rescate, pero sometiéndolo directamente a consulta popular. Y el segundo escenario con el que se trabajaba era precisamente el que acabó saliendo, es decir, que aprobaba, pero con unas condiciones realmente duras, muy duras. Bien. ¿Qué sucede? Bueno, cuando se comienza con todo esto, tenemos que ir a la semana pasada, visita de Merkel, aquí, bueno, todo maravilloso, hubo morreo con lengua entre Merkel y Rajoy, bueno, aquello era una maravilla. Draghi hace su movimiento, ¿no?, anunciando las compras de deuda ilimitadas. En ese momento comienza una fase alcista en los mercados financieros que ya venían totalmente asfixiados, sobre todo la banca por la cantidad de papel que tiene, y empiezan a soltar papel, que es lo que se conoce como distribución, en cantidades industriales, ¿de acuerdo? Luego, por el otro lado, viene un movimiento en lo que es mercado de gestión profesional de cambiar productos, nos vamos a ir de nuevo a tipos de interés bajo, no paséis a corto plazo, pasar a largo plazo, es decir, tratando de enganchar a la mayor cantidad de gente. Claro, el mercado no lo controla nadie, a pesar de que haya muchas leyendas a ese respecto. Y lo que estaba claro es que en función de cómo iba a ser el recibimiento de esta noticia y lo que durara esa fase dentro de los mercados financieros, no olvidemos que hoy en día los políticos actuales gobiernan con un ojo puesto en el IBEX, aunque no tengan ni puta idea de lo que están viendo, pero se mueven en que va para arriba o va para abajo, básicamente, que es lo único que saben de eso. Los 2 escenarios con los que se trabajaba a partir de ahí era que si la situación realmente se ponía muy brava y el mercado tomaba muy mal, es decir, la gente no picaba en esa fase de distribución, se pasaría efectivamente a solicitar el rescate, o si continuaba la gente más o menos tragándose la bola, los mercados se tranquilizaban, aunque fuera por unas semanas, entonces se aplazaba, se alargaba esa solicitud de rescate, si fuera posible, hasta después de las elecciones gallegas y vascas. A día de hoy le sigo dando la misma credibilidad. Lo que planteaba Goldman Sachs tiene todo el sentido bajo las condiciones de ese escenario de que directamente ya los mercados, ya se agota esa fase de distribución, se van para abajo y ahí a Rajoy sí que ya se ve inevitablemente tiene que solicitar el rescate. Si esta fase consiguen que vaya durando hasta octubre, etcétera, pues con valoraciones sui generis, pues seguirán tirando todo lo que puedan, a ver si pueden por lo menos solicitarlo después y no comerse el coste político de esas las elecciones gallegas y vascas con esa solicitud de rescate encima de la mesa. Y ya aparte de esto, Manuel, que yo creo que lo has explicado perfectamente, a mí me gustaría que valoraras un poco qué es lo que puede estar pensando el gobierno español, porque ahora mismo hay gente que lo que está interpretando, analistas internacionales están interpretando que ellos simplemente ven que las cosas se han tranquilizado un poco y dicen, bueno, pues mientras sigan así, yo ni fu ni fa, yo me quedo aquí quietecito y no voy a solicitar ningún rescate. ¿Sabes? Que ya me han librado una vez y ya me seguirán librando. Y lo mismo hay suerte y no lo tengo que pedir. Bueno, yo supongo que los más mal pensados piensan eso y yo me incluyo entre ellos. Y luego pues hay otros que creen que tienen una especie de plan maestro en la cabeza, Mariano, que ese plan está funcionando y que finalmente nos va a llevar a buen puerto. ¿Tú qué dirías? No, desde luego, vamos a ver, yo creo que la clave la aportó en el programa del otro día don Eduardo, con esa clarividencia que le caracteriza. Aquí lo único que preside la gestión del registrador es cuánto voy a durar yo en esta silla. Es lo único que le preocupa.
Entonces, él todas las decisiones las está tomando desde un punto de vista de calculadora política, única y exclusivamente. O sea, no tiene en cuenta ni magnitudes financieras, ni implicaciones sociales, eso le da exactamente igual. Lo único por lo que él está velando en estos momentos es por perpetuar, o sea, autoperpetuarse en el poder el mayor tiempo posible. Entonces, ahora mismo, en su cabeza, lo único que hay es elecciones gallegas y vascas. Es lo único que hay en su cabeza. Claro, a su vez él está teniendo presiones muy importantes, tanto de la banca como de empresas, etcétera, porque necesitan un rescate, evidentemente. Están soñando con esa liquidez nueva que pueda entrar para empezar a construir rápidamente más autopistas y más historias. Están con esos delirios y la banca, lógicamente, para cubrir los agujeros que tiene, y las comunidades autónomas, ya ni cuento lo que necesitan a nivel de tesorería. A él lo están presionando, pero él políticamente está aguantando porque sabe las implicaciones que tiene el solicitar el rescate. Entonces, su agenda ahora mismo es: yo tenía que llegar al verano, he llegado al verano. Eso le ha dado una cierta autoconfianza. Lo he conseguido. Ahora, yo tengo que llegar a las elecciones gallegas y vascas sin solicitar el rescate. Si consigue llegar, que eso ya lo veremos, de nuevo tendrá más confianza todavía. Cuantas más veces consiga eludir esa petición, más confianza va a tener en que es capaz de ganar tiempo, de fintar esas compras que hace el Banco Central Europeo puntuales. Pues claro, llega un momento que es que ya te crees lo que quieres ver. Y yo creo que eso es lo que él tiene en su cabeza. Plan no hay ninguno. O sea, no hay ninguno. O sea, un plan de estas características es literalmente imposible gestionarlo en un cuarto oscuro, porque implica tantas personas, tantos profesionales, tantas consultas, asesores externos, consultas en ministerios, etcétera, que es imposible que no se filtre la elaboración de un plan de estos. Es totalmente imposible. Entonces no existe ese plan. Ni hay visos, ni está en estudio, ni no. Lo que hay son, pues, ideas peregrinas, alguien que sugiere tal, el otro que sugiere cual. Lo único que hay ahora mismo que preside Moncloa es seguir en la silla y luego, pues está claro, a nivel de los distintos ministerios, resistir la tremenda presión que los distintos grupos de interés están haciendo sobre cada uno de los ministros, que lógicamente los está desgastando muchísimo. Y lógicamente, pues en el caso del Ministerio de Hacienda, la tremenda guerra que tiene para conseguir sacar recursos de donde sea. Pero Manuel, es que esto lo sabíamos desde enero, ¿eh? Yo recuerdo que yo estaba pasmado constatando que no había ningún ejercicio de inteligencia sabiendo durante meses que tenían altas probabilidades de ganar, y lo comentamos en programas en enero y en febrero, no, en diciembre, perdón, cuando nos hizo Draghi el favor, el primer quantitative easing así medio hecho del Banco Central Europeo. Y llegamos a la conclusión de que no había ningún plan, no había nada, solo hemos ganado las elecciones y ahora la prima de riesgo bajará. Y bueno, pues a partir de esa línea, el día a día les ha cogido de tal manera, están de tal manera absorbidos por el día a día, la necesidad de mantenerse en el poder, de esquivar los golpes que vienen, que si vamos a hacer un presupuesto, que si las elecciones andaluzas, que ahora ya tenemos presupuesto, pero no, el día a día ya no les ha dejado. Vamos, los árboles no les dejan ver el bosque. Y espero que... A ver, voy a echar una moneda a la fuente... ya lo digo, bueno, sí, a la fuente, para expresar un posible deseo. Y es que este verano haya tenido tiempo para leerse 2 libros, hablar con alguna persona inteligente y haya empezado a ver una posibilidad de trazar una línea, pero no deja de ser absolutamente improvisado. Como dices tú, no hay papeles, no hay reuniones, no hay gente válida de los ministerios que se haya reunido y haya dicho mi consejo desde mi óptica limitada, que luego tú coges el puzzle y lo montas. No hay nada. Así que, ojo al parche. Muy bien. Nos pregunta Ignacio Dar cómo puede afectar la compra, o sea, la nueva compra que va a hacer de activos hipotecarios la Reserva Federal a la política del Banco Central Europeo. Yo creo que en un principio no va a cambiar nada. O sea, esa es la opinión que tengo. Yo creo que esto fundamentalmente lo están haciendo de cara, pienso que es una intervención pequeña en un principio, tampoco es una intervención muy grande, y creo que lo están haciendo por motivos de que están viendo signos de
de que la economía americana pues está debilitándose y están pensando que esto conviene, ¿no? Para que la economía americana se reactive. No creo que haya mucho más. ¿Has visto el gráfico hoy del dólar euro y el dólar yen? No, ¿cómo ha ido el dólar finalmente? Arriba. Como cuando quieres subir una ventana en Facebook, igual. O sea, que se ha revalorizado, ¿no? Respecto al euro y el yen. No, es el dólar, o sea, el euro y el yen para arriba. Ya entiendo. Más, lógico, no, y el dólar devaluándose. Sí. Vamos, sí, es lo lógico. El 1.30 ya muerto, me parece. Ignacio lo que comenta, que a lo mejor Manuel quiere decir algo al respecto, es que si podrían estar forzando que el dólar sea más débil frente a otras divisas para mejorar la posición comercial de los Estados Unidos, supongo. Sí, pero no mirando a Europa, que Europa ya no les preocupa lo más mínimo, es con los chinos. Por meterle presión a los chinos. Sí, y luego el BCE piensan que puede reaccionar a esto intentando establecer algún tipo de política para debilitar el euro. ¿Tú qué piensas, Manuel Rey? Yo pienso que, bueno, vamos a ver, sinceramente, llamarle QE a esto, pues tampoco lo merece. Yo creo que los americanos están teniendo en cuenta, bueno, por un lado sí están teniendo en cuenta temas de divisas, no están interesados en una guerra abierta de divisas con Europa. Estoy con Manuel en que sus intereses a ese respecto pasan mucho más por Asia, ¿no? Por el centro económico mundial, que es el Pacífico, que por Europa. Europa ahora mismo es una papelera. Y yo creo que la medida que han tomado, que además va directamente precisamente, ¿no?, a lo que es el mercado hipotecario, yo creo que va un poquito en la línea de meterle ahí un poquito de empuje, ¿no?, a través de los MPS a esas cifras de vivienda y demás, ¿no?, que parece que están empezando a moverse algo. Y bueno, yo creo que va un poco por ahí la línea de dar un poquito de financiación a ese mercado para que por lo menos vaya dando ahí unas pequeñas mejores cifras, ¿no?, dentro de una economía que está bastante débil. No le daría mayor valoración en ese sentido, ni tampoco, vuelvo a decir, no creo que haya ningún interés por parte de los norteamericanos de establecer, porque ya lo que le preocupa a los norteamericanos en el caso de Europa ahora mismo es más una cuestión de estabilidad que de competencia comercial abierta. Esa guerra ahora mismo está en el Pacífico, no está en el Atlántico. Respecto a la otra pregunta que plantea Anonymous, hay evidencias de que, bueno, lo que es FMI, gobierno de Estados Unidos, ¿no?, estén haciendo algo, digamos, para dinamitar o debilitar estructuras de poder, ¿no?, y para facilitar la futura intervención. A ver, si están haciendo algo, evidentemente no lo sabemos. Es decir, esta gente sabe perfectamente moverse entre bambalinas. Sí se pueden detectar ciertas cuestiones, ¿no?, como es que algunos grupos de comunicación norteamericanos están autorizando, ¿no?, a través de sus participaciones la difusión de ciertas noticias y están influyendo en ciertos líderes de opinión. Eso sí hay constancia de ello, pero de ahí a ya entrar directamente contra las instituciones a la bruta, en principio aún no estamos en fase de ello. Pienso que los americanos entrarán en ese tema probablemente cuando ya comience lo que es la fase de, bueno, pues lo que es solicitar rescate y comenzar la negociación. Bueno, pues ellos a estas alturas de la película ya tienen una idea bastante clara de quién tiene que quedar fuera del juego y a su vez pues están controlando pues quiénes van a permanecer en el juego, de qué manera y a qué precio. Hace José Dorado otra pregunta que, bueno, la pregunta la verdad es que tiene miga. Vamos a ver si nos da tiempo a responderlo en el tiempo que nos queda. Es que ¿qué solución pensamos que puede tener España para salir de la crisis de deuda? Yo no sé. El que quiera que responda, y si no respondo yo. Pues empieza tú, te dejo el honor. Bueno, yo lo primero es diagnosticar bien cuál es el problema y saber por qué estamos en esta crisis de deuda. La crisis de deuda, digamos que no es el síntoma de la enfermedad, y para mí la enfermedad es ni más ni menos que estas instituciones defectuosas con las que se diseñó el Estado español. Unas instituciones totalmente estúpidas que han provocado que una oligarquía absolutamente corrupta
se haga con las riendas del poder y no haya quien la descabalgue de él. Entonces, la solución desde mi punto de vista pasa por quitar a esas élites corruptas de ahí y hacer un diseño institucional inteligente que nos permita gestionar, permita que la gente que realmente maneja las riendas del país pues lo haga en el interés de todos y hasta donde alcanza el conocimiento y la inteligencia de las personas y en el sentido que le indiquen los votantes, lógicamente. Pero desde luego, sin empezar por ahí, la solución de la crisis de deuda va a ser malísima. En cualquier caso, con este gobierno o con cualquier otro que entre con estas instituciones que mantenemos ahora mismo. Esa es mi opinión. No sé si habré contestado a José o no. Sí, Manuel Rey, si quieres continuar, o Manuel Serra, el que quiera de los dos. No, te añado, cuando tengas esas instituciones en marcha, la otra parte que tendrás que diagnosticar es el problema o los problemas de corte económico. Tienes una estructura económica en este país que no cuadra con lo que necesita para el futuro. Hay que solucionar el problema de la dependencia energética de los combustibles fósiles y todo parece encaminar a un país como España hacia un país de servicios y dedicado a otras cosas que no sea ya la actividad industrial normal y corriente y desde luego el ladrillo. Vas a tener que sobrevivir a una transición económica en la que elimines la parte que se ha quedado obsoleta o que es insostenible de nuestro capital industrial para resolver nuestro problema de balanza de pagos también. Porque al final, parte de todo esto, la crisis de deuda, la tienes por un excesivo endeudamiento público y privado. El público te viene porque los ingresos se te han caído y necesitas recuperar la actividad económica. No puedes volverlo a hacer a base de burbujas. Vas a tener que irte a incentivar toda una serie de cosas que pertenecen a otros capítulos, a otros programas que tendremos que hablar en su día, pero relacionado con la tecnología, con la educación, con los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y retener aquí todo el capital humano posible, toda la capacidad de organización, y bueno, pues habrá actividades industriales que van a tener que pasar a otros países, pero al menos participemos en ese proceso. E intentemos también que de una forma transparente o democrática no sea un neocolonialismo, sino una forma de trasladar la producción a donde el factor humano también quiere acceder a nuestro nivel de riqueza, aunque el planeta necesite otras formas, pero por lo menos les tenemos que ayudar a salir de la absoluta miseria que hay en algunos casos y en otros a mejorar su nivel, pero además acercándonos a donde están las fuentes de energía y las materias primas, porque en Europa ya no queda mucho. Sí, Manuel Rey, ¿quieres añadir algo sobre la pregunta de José Dorado? Pues yo tal vez las enlazaría con las que nos está planteando Ignacio Dar, ¿no? Que son complementarias con la que planteó José Dorado, ¿no? Que plantea varias preguntas, ¿no? ¿Qué futuro le espera a España con este gobierno? Ninguno. ¿Qué futuro le queda a este gobierno con España? Ninguno, tampoco. ¿Cuál sería para vosotros la reforma más importante que debe hacer el gobierno? Bueno, pues la más importante es dimitir. Sí. Eso es lo mejor que puede hacer por el bien de España. A partir de ahí, pues como tú comentabas antes, lógicamente primero pasa por una reforma, una refundación total de las reglas de juego que tenemos en España, un diagnóstico en profundidad de la situación, tanto a nivel institucional como a nivel económico, y a ver, que el mundo ya está inventado, es decir, aquí no hacen falta genios de ningún tipo, ni visionarios, es decir, hay cosas que funcionan en el mundo, que se están viendo que están probadas y van bien, y hay cosas que no funcionan y que fracasan y que van mal. Es decir, no hace falta aquí ser una clase de gurú que traiga aquí milagros ni nada por el estilo. España necesita una serie de reformas muy importantes, primero a nivel institucional, como tú destacas, Juan Carlos, y después ya a nivel económico, y lo que requiere, evidentemente, es un ejercicio de sinceridad y de humildad, hasta el más hijo puta de los españoles. Porque vamos a ver, yo puedo ser un cabronazo y un tío que solo miro por mí y que solo me interesa el poder y lo que yo tenga, etcétera,
Bueno, pues el sistema tal como está diseñado en España es que hasta es ineficiente para robar. O sea, si soy un chorizo, yo prefiero robar el 1% de 2 billones que el 50% de nada. Es decir, la casta no ha llegado a la conclusión de que se han cargado el sistema. Se lo han cargado. O sea, se han pasado 3 pueblos y se lo han cargado. O sea, esto no funciona, está roto, el juguete se ha roto. Ese juguete que les daba toda clase de alegrías se ha roto, ya está roto. Pero tú crees, Manuel, que a un dictadorzuelo de estos, un tiranillo de estos subsaharianos le importa 3 narices el tener a su pueblo en la más absoluta miseria? Vamos. Ya, pero vamos a ver. Estos son igual. Sí, lo que pasa es que aquí se contemplarían 2 vías y de nuevo volvemos a lo que estaban preguntando, lo que estaba preguntando José Dorado. Nosotros tenemos 2 caminos en la situación en la que estamos en estos momentos. Solicitamos el rescate, se apuesta, ¿vale?, por Europa, se hacen las reformas que se tienen que hacer, o bien podemos elegir una vía difícil y dolorosa, que es abordar, o sea, echarnos al monte a una situación imprevisible, donde evidentemente pues acabará surgiendo el típico populista de los que ahora ya están empezando a asomar la nariz, tanto por la izquierda como por la derecha. Acabamos como Grecia o peor, nos transformamos pues en un problema de seguridad en el Mediterráneo y ahí tienen que entrar los americanos evidentemente a solucionar la papeleta y la acabarán solucionando por las buenas o por las malas. Una de las vías es más civilizada, requiere visión. La otra vía es una vía totalmente imprevisible, incluso para el poderoso, porque en estas situaciones ni el poderoso puede garantizar su supervivencia. ¿Llegarán a esta conclusión? Yo pienso que desde Europa están intentando, y además si yo estuviera en la posición en la que están en estos momentos los alemanes, haría exactamente lo mismo. Es decir, te voy a apretar las tuercas, te voy a cerrar el grifo, y cuando estés muerto de hambre y de sed, te vas a tener que enfrentar a lo que tienes delante. Punto. Porque como ya veo que no hay manera de negociar contigo, pues te tendré que poner a régimen hasta que por hambre y por sed, como todos los asedios, claudiques. ¿Por una vía o por la otra? Yo creo que es un poco los 2 escenarios que tenemos. Sinceramente prefiero el primero, pero eso no lo decido yo. Ya sabes que soy muy escéptico en que la presión europea haga... Yo también lo soy, por desgracia, sí. Una reforma institucional a fondo, yo creo que no lo va a provocar. Yo creo que lo que va a provocar es que haya menos dinero aquí disponible en España, y como toda esta gentuza tiene sus necesidades, evidentemente lo que van a hacer es robar más al resto del país. Hasta que estalle todo. O no estalle. Es muy difícil. No somos Grecia. Las magnitudes de deuda aquí son tan bestias, las necesidades financieras son tan grandes que no es posible sostenerla. Es decir, la situación ahora mismo es que ya no es que sea de emergencia total, es lo siguiente que hay después de emergencia. Si fuéramos, vamos a ver, cuando se arman los carajales que se arman en la típica república bananera, se solucionan fácilmente, porque pones 4 perras encima de la mesa y lo solucionas. Pero en el caso de España no es así. Esto es demasiado grande como no como para caer, sino para ser rescatado y para mantener el control de la situación. No olvidemos las cifras en las que estamos hablando. O sea, España es un horno en el que se consumen entre 40 y 50.000 millones de euros mensuales. Sí, sí. Que eso mete miedo, que hay países que ese es el presupuesto de todas sus administraciones. Sí, para todo el año, además. Claro, es así. Ese es con lo que se manejan las administraciones de otros países. Nosotros consumimos eso solamente en necesidades de 4. Después está todo lo que es financiación para la actividad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién va a acompañarnos en ese camino de fundirse 600.000 millones al año sistemáticamente para que continúe el Plastilinas diciendo chorradas y amagando con que va a hacer alguna reforma, y cuando la hace lo único que hace es quitarle a los débiles para poder rellenar el agujero de los fuertes? Bueno, a eso está jugando él, ¿no? Efectivamente. Él está jugando a que tienen mucho miedo de lo que él pueda hacer y que no se van a atrever a cerrar el grifo. Pero bueno, yo a lo que voy es que ellos
Yo pienso que acabarán cerrando el grifo, ¿eh? Pienso que lo acabarán cerrando. El fallo del Tribunal Constitucional ya te está apuntando en esa dirección. Claro. Y lo que veo es que una vez que se cierre ese grifo, aquí eso lo que va a provocar es que esta gente todavía apriete mucho más el dogal sobre la población española. Es lo que a mí es el miedo que tengo yo, lo que yo creo que va a pasar, ¿eh? Que será el momento en el que cada ciudadano español, y que debería de ir pensando en ello, si no ha pensado ya en ello, tenga su plan B para ponerse a cubierto. Porque esa situación, que pues puede durar 3 meses, 6 meses, 1 año, esa va a ser una situación peligrosa, literalmente peligrosa, porque no va a funcionar el Estado de Derecho, va a ser total y absolutamente arbitrario el comportamiento de las administraciones. Eso va a ser una guerra abierta. Cada persona, pues según su saber, su entender y sus capacidades, tendrá que ir pensando en cómo va a cavar su trinchera a su manera y sobrevivir a ese periodo, que lo vamos a tener que abordar por H o por J. Y no sirve quedarse sentado en casa viendo el telediario, porque eso no va a funcionar así. Muchas personas van a perder su trabajo de la noche a la mañana, sus empresas van a quebrar, se van a encontrar tirados, y que se olviden. O sea, no vas a poder ir a un tribunal a pedir justicia, porque es que ni el tribunal funciona en esos momentos. Sí, Manuel Serra. Sí, Manuel. Sí, te estaba escuchando y bueno, vamos a ver, el tiempo dirá. Yo tampoco me atrevo a hacer pronósticos muy concretos, es un tema de opciones. La gente tendrá que decidir, si se les pregunta, naturalmente, pues si no se les pregunta, mal pueden decidir. Y los políticos, es que como están en esa pelea de conservar el poder, pero todos, o sea, están unos y otros en este momento en un cortoplacismo que lo hace difícil. La situación, y tampoco tengo ganas ahora de hacer comentario político, pero ves que ninguno de los actores está en condiciones de sentarse a pensar, a reflexionar y a intentar construir con el otro, porque todos y cada uno tienen a alguien en su propio partido mirándole de reojo, esperando a que meta la pata, porque aspiran a reinar sobre las cenizas del reino. Eso es gracioso. Bueno, ¿a dónde vas? Y bueno, pues a partir de ahí, la única opción que veo que puedan continuar, porque yo no tengo tan claro que sea inevitable, es que dentro del marco de la negociación que tienen que hacer, por lo menos para una temporada, lleguen a algún tipo de acuerdo que permita una financiación del tema bancario, ¿vale? Que resuelvan de una puñetera vez el tema de los bancos zombies en España. Si eso, unido a un rescate de medio pelo o con fondos limitados, pero lo suficiente como para hacer creer que habrá solución, ¿vale?, a los inversores que no tengan ganas de complicarse más la vida y que quieran creer con cualquier cosa que les cuenten, podría dibujar un escenario en el que vuestro querido amigo se saliera suya. Insisto, es una sola probabilidad. La veo en el fondo. Sí, no, a ver, que lo consiga o que no es otra cosa. No salen las cuentas. La combinación de factores saldría. Si el Banco Central Europeo se hace cargo de los grandes bancos, desaparece el target porque ya no tiene sentido, ya que no hay necesidad de compensar entre unidades bancarias nacionales. Y a partir de ahí consigues que la banca vuelva a funcionar renqueando, ¿vale? Con primera y después segunda, y ya veremos cuando cogemos velocidad crucero. Pero es que la inyección ya la están teniendo, Manuel. Les han metido casi 400.000, bueno, más de 400.000 millones. Más de 400.000 millones. En los 7 primeros meses del año. ¿Qué más quieres? Y mira lo que han conseguido. Pero si es que esto es un desastre. Es una máquina de quemar dinero. Nada. Aunque lo hagas eso, tú sabes que los efectos nunca los verás de un día para otro, ¿vale? Pero Manuel, es que con esa inyección no garantizas la operatividad ni el sistema financiero de la economía española. Estás rescatando a Barbados, a Isla de Man, a Suiza, a Luxemburgo. El dinero, según entra, está saliendo. Porque no hay confianza de ningún tipo en España.
Estás financiando la fuga de capitales. Es lo único que haces. Vamos a ver. Tú, por una parte, vas a solucionar el problema de los bancos y de los demás. El agujero que tienes. Vas a traspasar el pelotazo urbanístico y vas a intentar solucionarlo. Si les sale bien, porque les apoquinan X más, si además consiguen que el mercado secundario, que al final lo único que ocurre son señores que si no quieren o no confían en o necesitan liquidez, venden esos títulos y otros los tienen que comprar y eso no se vuelve a cortocircuitar, tienen una posibilidad remota de conseguir llegar a que, ¿cómo te diría yo? Si no hacen ninguna reforma, a que esto renquee de mala manera y puedan sacar cuatro estadísticas. Pero como renquee como está ahora. Vamos aumentando 50, 60 mil parados más al mes. O sea, sí, pasas de velocidad terminal a estar cayendo a 160 kilómetros por hora, pero el suelo se acerca igual. Pues si es que es imposible. Si es que ahora mismo, según está el mundo, un país con una gente como esta a los mandos, como no tenga una inyección crediticia exponencialmente creciente, es imposible que crezca. Que eso es lo que pasó durante la burbuja inmobiliaria. Si no, lo único que va a hacer es ir de mal en peor. A ver, el problema lo tienes en si consigues reactivar algo del tejido productivo y reorientarlo. Pero ¿cómo se va a reactivar con esta gente? Si es que eso no hay inversión, Manuel, no hay ni un euro de inversión. Yo no subestimo nunca a mi contrario, ¿vale? Nunca, siempre espero de él lo peor. ¿Lo tenemos claro? Entonces, me pongo en la posibilidad de que consiguieran, porque les veo venir, veo que quieren seguir ese camino. Pues claro que quieren. Vale. Pero yo también quiero volar, pero no consigo, agito los brazos, pero no me levanto del suelo. Es que esto es lo mismo. Tanto, cuidado, porque a lo mejor pueden intentar llegar de esa manera a... Solo tendrían posibilidad legítima de utilizar eso si de verdad fuera para sentarse y hacerse el harakiri. Es decir, sentarse, dejarse de ganar un tiempo sin presiones para planificar, pero claro, tendría que cambiar tantas costumbres poco democráticas que hay en este país, y me remito a lo primero que he dicho en este programa, que sinceramente también tengo mis dudas, también las tengo. Pero no me fío, creo que posiblemente vayan en esa dirección. Y además es que los hechos últimamente, ¿qué queréis que os diga? Mariano está clarísimo, pero si es que lo dijo en la entrevista del martes, lo dijo. ¿Sí? En cuanto reduzca el déficit público, vamos a crear empleo y va a empezar el crecimiento económico otra vez. ¿Qué es lo que quería decir? Vamos a traducirlo. Lo que quería decir es que iba a bajar la prima de riesgo, iba a bajar el dinero que iba a tener que pagar la banca por financiarse en el exterior, se iban a abrir todos los mercados financieros e iba a poder lanzar la burbuja inmobiliaria. Si es que no estaba queriendo decir otra cosa. Vosotros en enero o febrero no os creíais que fueran tan bestias en Bruselas y en Frankfurt de soltar 400.000 millones encima de la mesa. Y aún te han aprobado una línea de 100.000 más. O sea que el nivel de barbaridades que puede hacer la gente es elevado, ¿eh? Sí. Que tontos hay en todos lados. Y se ha evitado el colapso momentáneamente, como preguntaba aquí José Dorado en el chat, que cuándo pensamos que va a colapsar. Hombre, pues evidentemente mientras no renuncien a mantener el euro, la integridad del euro, esto no va a colapsar, es evidente. Y eso es una cuestión política que para mí es imposible de prever. Yo en enero sostenía que en octubre colapsaba y me la voy a comer de tamaño enorme. Creo que Polinomia me van a coger una cámara y me van a grabar para inmortalizar el momento. Muy bien. Ya veremos. Vamos, si ya hemos cumplido de largo la hora que teníamos prevista, yo no sé si queréis añadir algo más antes de terminar. Bueno, ahora mismo acaba de preguntar Ignacio Dar. Podemos meter esta última pregunta si pensamos que Grecia va a salir del euro. Si quieres, Manuel Rey. Pues, hombre, en principio toda la voluntad es de que no, más que nada porque las castas griegas están muy cómodas dentro del euro. Ahora bien, si se abre paso
del resultado de la colisión, ¿no? De los fanáticos de Syriza por un lado y los de Amanecer Dorado por el otro, si se abre paso una opción extremista, ¿no? Y antidemocrática como es de este tipo, es posible, muy posible, efectivamente, que Grecia salga del euro. Y indirectamente a nosotros sí nos serviría de catalizador ya para la entrada de los grandes jugadores en este tema. Es decir, con el momento en que esto se transforma en una amenaza a la seguridad, ahí sí que ya... A ver, los americanos no dan mucho margen, porque no tienen ganas ya de liarse como se la tuvieron que liar con Yugoslavia. Bueno, la teoría de David Cerquera es que lo de Amanecer Dorado, sencillamente las élites griegas están contentísimas con que haya surgido esta fuerza política, porque les está sirviendo de fuerza de choque para controlar a gente que quiere descabalgarles del poder, como son los de Syriza, ¿eh? Vamos, ¿sabes? Eso es lo que piensa él. Sí, pues están jugando con dinamita, ¿eh? Sí, se puede encontrar que luego el gatito se convierta en un tigre y se los coma. Sí, el problema de estas élites, ¿no? Es que, joder, una de dos, o no fueron a la escuela o ya no se acuerdan de... Había una frase muy buena que decía que el gran problema de los hombres es que olvidan a sus maestros, ¿no? Deberían de recordar las lecciones que recibieron de historia cuando estaban en el colegio o en el instituto. Cuando tú crías un gremlin, ¿no? Como es Syriza, como es Amanecer Dorado, no te quejes después si lo mojas después de las 12 de la noche, que bueno, fue un poco lo que pasó aquí con el ladrillo, ¿no? Es decir, esta clase de criaturas acaban siempre fuera de control de sus creadores. Meter en liza un partido como Amanecer Dorado es prácticamente una garantía segura de salida de Grecia del euro, y ahí eso sí ya es un problema de seguridad. Ya sabes que es la tercera fuerza política en las encuestas. Y seguirá ascendiendo sin parar. Y yo entiendo que... Está Syriza la primera, creo que después está... Uy, ya no sé quién es el segundo, ya se me ha olvidado, creo que es el PASOK, y luego PASOK. Viene Amanecer Dorado. Hombre, ahí sobre eso tendrá muchísimo que hablar nuestro amigo Antonio, ¿no? Al respecto de la situación en Grecia, ¿no? Es quizás la persona más autorizada, ¿no? Para responder esta pregunta, el que está viendo en el día a día, ¿no? La evolución de la preocupante situación en Grecia. Muy bien, pues si quieres añadir algo más antes de terminar, Manuel Serra. Que yo también os quiero, chicos, pero el tema está terminado. No vale la pena darle más vueltas, la gente lo tiene claro. Y respecto a esas élites griegas, desde luego es una vergüenza para la historia de Grecia haber olvidado la historia de Grecia entre 1940 y 1945. Sí. Pero bueno, hay cosas... los muertos revolviéndose en las tumbas. Porque allí, francamente, la guerra civil la hicieron después, ¿vale? Pero mientras estuvieron plantando cara a italianos y alemanes, allí no hubo disensión, pocos fueron los Kislings que hubieron. Es un poco, pero bueno. Pues sí, después de cómo los machacaron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, parece mentira que pueda surgir un partido así, solo 60. Bueno, no lo tenemos tan lejos, chicos. Muchas tendencias que en estos momentos empiezan a surgir en España parecen directamente encaminadas a repetir movimientos históricos que hubo aquí en España que acabaron como acabaron. O sea que no es algo tan infrecuente que la gente ignore la historia y cómo acaban esas cosas. Eso también lo tenemos aquí. Muy bien. Si os parece, vamos terminando ya. A mí me gustaría recordar a los oyentes, antes de despedirnos, que mañana tenemos programa doble también de Economía Directa. Tenemos a las 9 un programa con Antonio de Miguel, con Pepe Basauri, con Francisco Guillén, y luego a la 1 de la tarde tenemos nuestro primer Si Yo Fuera. En este caso será Si Yo Fuera ministro de Fomento y Vivienda, con Ricardo Vergés y con José Luis Ruiz Bartolomé. Pienso que van a ser dos programas bastante interesantes. ¿Lo vais a grabar en una gasolinera de Repsol? Sí, eso es lo que estamos pensando. Que como tenemos problemas con el ruido de fondo, creemos que vamos a elegir otro sitio. Sí. Y vamos a invitar a Pepiño Blanco, pero al final lo hemos pensado mejor. Seguro que se apuntaría encantado. Sí, aunque todos sabemos ya lo que haría él, ¿no? Si fuera ministro de Fomento. Acababais todos sin las carteras, para empezar. Muy bien.
Pues muchas gracias, Manuel Rey. Por tu Muchas gracias a todos como vosotros. siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel Serra. Gracias a vosotros. Y muchas gracias a todos los oyentes y especialmente pues a los que nos han seguido en directo y han hecho las preguntas en el chat de Bambuser. Nos despedimos hasta mañana a las 9 de la mañana. Estás escuchando Economía Directa.